Hablamos muchísimo en los espacios informativos, y digo, no es para menos, sobre asuntos como la inflación, sobre cómo va el Producto Interno Bruto, sobre lo que dice la Fed en los Estados Unidos y lo que dice sobre las tasas de interés el Banco de México en nuestro país. Pero el asunto de la economía y de las finanzas no es tan sencillo como eso. Hay muchos factores alrededor de lo que vivimos en una región o en un país que nos permiten o nos permitirían entender más la realidad actual. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿por qué el crecimiento del Producto Interno Bruto no es el único factor a considerar para saber el nivel de vida de la ciudadanía? Y cómo hay otros que hay que tener a cuenta. Y por darle solamente un primer ejemplo de lo que vamos a tratar a continuación, aunque no es el único otro factor que se tiene que analizar, ¿cómo va la generación de empleos? Y el contraste, ¿no? El contraste de los que se pierden contra los que se generan, contra los que de todos modos están en precariedad salarial, y ahí nos iríamos buen rato. En fin, hablemos con un experto, y con quién mejor que con un experto de CETIS, y en este caso le agradezco enormemente al maestro Enrique Luna Gutiérrez, nos tome la llamada. Él es el coordinador de la licenciatura en Contador Público Internacional en CETIS Universidad Campus Mexicali. Maestro Luna, ¿cómo está? Muy buenos días. David, ¿qué tal? Buenos días, te agradezco mucho la invitación a tu espacio. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Como decía al inicio, maestro, hay muchos factores alrededor de la situación que vivimos de la economía, de las finanzas de un país, pero ¿de dónde partir el análisis para poder entender dos factores en particular el día de hoy, maestro? La relación entre el PIB y la generación de plazas laborales y del empleo formal en este caso en particular. Bueno, el análisis parte pues prácticamente de comparar cómo está el PIB a la fecha, y a lo mejor compararlo con el del 2018, que ha sido con el que hasta el momento ha sido un punto de referencia en decir, oye, pues hemos mejorado, aunque sea de manera muy minúscula, ¿no? Estamos comparando un 1.5% contra el 2018 contra el 1.6. También cabe recordar pues cuántos años llevamos en pandemia, y pues sí, seguimos viviendo los estragos, y a nivel global no somos el único país, hay varios países. De hecho, precisamente si vemos las noticias, vemos que hay países de Medio Oriente que siguen sufriendo los estragos, sigue habiendo confinamientos, y pues es una recuperación paulatina, dependiendo de cada país. Sí, y que además se siente de repente, digo, por obvias razones, ¿no? Pero se sigue sintiendo una recuperación muy lenta, maestro. Sí, y aún así estamos viendo, por ejemplo, efectos inflacionarios bastante agresivos. Estamos hablando que traemos ahorita una inflación del 7.45%, si no me equivoco, a marzo de 2022. Y ha sido tanto el impacto que hemos estado viendo, digo, en muchos años, planes, ¿no? Planes por parte de gobierno, donde estamos integrando productos de la canasta básica, manejarlos a precios fijos en todo el país, como parte de las estrategias para contener los precios, ¿no? Y de alguna manera salvaguardar las finanzas de las familias aquí en México. Sí, sobre todo explicaban también en el contexto de que las familias más desfavorecidas desde el punto de vista económico terminaban siendo las más afectadas, pero también decían, maestro Luna, y me gustaría si nos pudiera ayudar a entender esto, que para entender esta recuperación económica en un país determinado, en una zona determinada, pues el Producto Interno Bruto, bueno, sí, es una referencia, pero ni siquiera necesariamente sería, digo, evidentemente no sería la única referencia que se necesita, pero ni siquiera podría ser necesariamente la principal. No, hay que entender que el Producto Interno Bruto pues es un indicador, no es el único, pero pues es un indicador de desempeño económico para un país. Lo medimos a nivel de país, lo podemos medir de manera per cápita, pero pues también debemos de considerar otros indicadores. Uno de ellos, bien lo acabas de comentar, pues es la generación de empleo formal. Tiene que estar agarrado de la mano
el crecimiento económico del país con la generación de empleos. Adicionalmente agregaría, oye, y aparte de la generación de empleos, ¿con qué debería estar agarrado de la mano el Producto Interno Bruto, el crecimiento? Oye, pues también con la generación de empresas nuevas. Nosotros deberíamos de notar un incremento en las pequeñas y medianas empresas creadas aquí en México, que va de alguna manera agarrado de la mano con la creación de nuevos empleos. ¿Y cómo andamos en esos factores en México? Digo, en términos generales, en términos promedio, si le pregunto, maestro, ¿cómo anda la generación de empleos, el establecimiento de nuevos emprendimientos en nuestro país? Por ejemplo, el primer trimestre del 2022, ¿hacia dónde se inclinaría el balance? En el primer trimestre se han generado aproximadamente como unos 385,000 empleos laborales. Pero ojo, pues es un dato de cuántos empleos se han generado. Sin embargo, pues ahorita después de los estragos de la pandemia, ¿cuántos negocios no cerraron? Claro. Hemos visto ahorita una lucha bastante fuerte por parte del gobierno de formalizar los empleos, porque también se han generado muchos empleos, pero ¿cuántos de ellos son formales? ¿Cuántos de ellos están recibiendo las prestaciones? Y de alguna manera las necesidades económicas de todas las familias pues han suscitado que se generen trabajos dentro de la informalidad, hablando de aquellos trabajos donde buscas otras fuentes de ingreso. Sin embargo, pues careces de las prestaciones básicas, ¿no?, de la que designa la Ley Federal del Trabajo. Sí, y como decíamos, este asunto es más complejo porque entonces, aunque en ciertas regiones del país hemos encontrado, maestro, que se cumple con lo que dice la ley, el que se cumpla con lo que dice la ley no necesariamente me alcanza para la canasta básica. No, pues si alcanzara no tendríamos que llegar al punto de crear este plan para parar la inflación en canasta básica. Exacto. Definitivamente, ¿no? Es una cosa va agarrada con la otra, ¿no? Y esto es sinónimo, esto no es un indicador de que pues por más crecimiento que tengamos, de hecho nosotros, si me permites agregar, por favor. Nosotros por parte de la Secretaría de Hacienda tenemos previsto un crecimiento para este 2022 más o menos del 3.4%. Pero si lo comparas con estimaciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, pues ellos dicen, oye, pues estás un poco optimista. Desde nuestro punto de vista, México tiene un pronóstico de crecimiento de a lo mucho el 2%. Que será más cercano a lo que dice el Fondo Monetario, más allá de lo que optimistamente están planteando desde el gobierno mexicano. Así es. Entonces, pues estamos teniendo una diferencia pues bastante grande, casi estamos dobleteando el factor del 2 al 3.4%, pues eso pues una diferencia grande, ¿no? Aproximadamente como del 65%. Ahora, maestro, en estas temáticas pues tendemos a hablar mucho de cifras globales, a lo mejor, o sea, me refiero a cifras como país, pero luego vienen las diferencias de las regiones. Y, por ejemplo, sabemos que Baja California está menos peor, como siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, generación de empleos que en el centro y sur del país. ¿Hay algún dato de referencia, por ejemplo, para el caso de Baja California, algo que nos pudiera compartir en esta temática que sea de especial énfasis para nuestra entidad? Bueno, así ahorita datos así exactos con números no los tengo ahorita a la mano, pero te comparto a nivel de proyectos, ¿no? De manera general, muy bien, de manera de análisis. Ahorita estamos tratando, al menos aquí en la región norte, de estar incentivando la inversión extranjera. De alguna manera estamos hablando de que entren al país grandes cantidades o grandes recursos de capital de empresas de carácter internacional. Uh-huh. Ya hemos leído algunas noticias que algunas empresas posiblemente en el transcurso de estos 2 o 3 años se estarían instalando ahorita aquí en la región, sobre todo en la región fronteriza. Pero si nos ponemos
a revisar, por ejemplo, queremos hacer una comparación de Notisur, también pongo el trasfondo. La mayor parte de las inversiones en proyectos de infraestructura, por ejemplo, por parte de gobierno, ¿dónde están focalizados? Centro y Sur. Si nos ponemos a revisar, la mayor parte de los proyectos están iniciando ahorita en Centro y Sur del país. Ya. Claro, entonces digo, eso nos permite ir desglosando la situación, ir entendiendo dónde va a haber más generación de empleos y pues finalmente también comprender las diferencias de región a región en un momento determinado, que eso también hay que decirlo, ¿no? Maestro, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha dedicado, estas explicaciones. También, por cierto, muchas gracias por el dato de las provisiones de crecimiento, aunque no sea pues muy optimista lo que viene, pero pues ni modo, eso es lo que hay, como decíamos hace ratito. ¿Con qué podremos concluir? ¿Qué nos podría plantear a manera de cierre de esta plática luego de todos estos datos que le hemos compartido al público? Bueno, pues digo, nada más a forma de conclusión, pues digo, viendo los pronósticos que tenemos ahorita y a nivel a lo mejor de sugerencia para economías familiares y finanzas familiares, hay que cuidar mucho el dinero, hay que cuidar mucho nuestros flujos de efectivo. Tenemos una de las inflaciones más grandes en los últimos años. Nos falta todavía, estamos entrando en un proceso de recuperación, pero pues ahorita si nos ponemos a analizar las acciones que está tomando el gobierno para de alguna manera congelar algunos precios, ¿no?, de los productos de la canasta básica, pues obviamente tiene que ser un indicador de que las cosas pues las cosas no están mejorando como uno esperaba. Vemos esas diferencias en pronósticos por parte de la Secretaría de Hacienda comparados con el Fondo Monetario Internacional. Pues a lo mejor estamos cayendo en lo demasiado optimistas, ¿no?, dadas las circunstancias. Entonces ahorita hay que esperar a ver cómo cerramos el año. Estamos por cerrar el primer semestre y hay que ver las acciones por parte del gobierno, y ahorita pues es un excelente momento, ¿no?, para tratar de no hacer gastos innecesarios. Y aguas también con los créditos, aunque tampoco soy experto, me atrevería a decirlo, maestro. Aguas también con los créditos, porque con el asunto de las tasas de interés y los ajustes que tienen que hacer para controlar la inflación, hay que ser cautelosos, ¿no? Así es. Eso creo que sería la recomendación. Maestro, muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto de estos y otros temas. Muy buenos días. Te agradezco, David. Buen día. Hasta luego. Gracias. Es el maestro Enrique Luna Gutiérrez, coordinador de la licenciatura en Contador Público Internacional en CETIS Universidad Campus Mexicali, hablándonos acerca de la importancia de entender factores, no solamente como el PIB, sino también como la generación de empleo formal, para entender cómo va la economía de un país y cómo pues también tendría que ir a la alza para tener un pronóstico más optimista.